Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar comienzo a la clase número 2 de la Diplomatura en Enfermería en Paciente Crítico. Mi nombre es Jacqueline y hago lo que es control de infecciones en el Hospital Raúl Ángel Ferreira, como ya les mencioné en la clase anterior. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es identificar los tipos de muestras necesarias en pacientes colonizados, analizar las infecciones asociadas al cuidado de la salud más frecuentes en unidades de cuidados críticos de adultos, aplicar medidas de prevención y control para reducir la incidencia de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. ¿Sí? Bien, en primera instancia, lo que vamos a nombrar son los hisopados de vigilancia. ¿Qué tipos de hisopados se recomiendan realizar en unidades de cuidados críticos de adultos? Los hisopos que se recomiendan son rectal o perianal, ¿sí? Para detectar enterobacterias productoras de carrapenemasas, que es la famosa KPC, ¿sí? Es para identificar el tiempo oportuno para saber si el paciente está colonizado o no por este tipo de bacteria y colocar las precauciones de contacto lo antes posible, ¿sí? El otro hisopo de vigilancia que se realiza es el hisopado nasal, que es para búsqueda de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Bien? Estos dos hisopados, ¿por qué son de importancia realizarlos? Son de gran importancia poder realizarlos para detectar de manera oportuna si el paciente es portador o no de este tipo de germen. ¿Sí? Si el hisopado anal en búsqueda de enterobacterias productoras de carbapenemasa nos da positivo, el paciente va a permanecer en precauciones de contacto. En cambio, si el hisopado nasal en busca de Staphylococcus aureus resistente a meticilina nos da positivo, en este caso puntual, el paciente no lo vamos a colocar en precauciones de contacto, pero sí le vamos a iniciar un tratamiento que es un tratamiento con mupirocina, ¿sí? Que es un antibiótico tópico que se realiza por 7 días, ¿sí? Es una pomadita que se coloca en ambas fosas nasales y la función de esta pomada es descolonizar al paciente lo más antes posible. ¿Bien? Recordemos entonces, si el hisopado anal nos da positivo para búsqueda de carrapenemasa, el paciente va a permanecer en precauciones de contacto. Si el hisopado nasal nos da positivo para Staphylo aureus meticilina resistente, el paciente no lo vamos a colocar en precauciones, simplemente vamos a iniciar el tratamiento con mupirocina. ¿Qué es lo más importante de los hisopados de vigilancia? Los hisopados de vigilancia se recomienda realizarlos una vez a la semana a todos los pacientes que estén internados en unidades de cuidados críticos de adultos y que hayan superado las 24 horas de internación en la misma unidad. Bien. Por lo pronto, el paciente no se lo coloca en precauciones de contacto, por más que le tomemos este hisopado de vigilancia. ¿Por qué? Porque es un hisopado de vigilancia institucional nuestro de la institución, ¿sí? Estos hisopados, de acuerdo al resultado, lo vamos a colocar o no en precauciones de contacto, pero no es necesario que el paciente permanezca en precauciones de contacto hasta tener el resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los denominamos hisopados de vigilancia. Muestras respiratorias, ¿sí? También se pueden realizar en búsqueda de gérmenes multiresistentes a estos pacientes, dependiendo siempre de la sintomatología que presente el paciente, ¿sí? Siempre tenemos en cuenta si el paciente comienza con episodios febriles, si comienza con episodios de taquicardia, y con signos y síntomas de una posible infección, para buscar el tipo de germen que tenga el paciente, también podemos tomar muestra respiratoria siempre y cuando el paciente esté con ventilación mecánica, ¿no? Los tipos de muestra que se pueden realizar es un aspirado traqueal, un lavado bronquialveolar o un esputo siempre y cuando sea posible. Si el paciente no está entubado y está con expectoraciones abundantes, se le explica y se le toma un esputo. Generalmente este tipo de muestras los toma el personal de kinesiología respiratoria o lo toma también los médicos eh, de tórax, ¿sí? Siempre y cuando el criterio médico esté de acuerdo con este tipo de muestras,
Se les solicita y se les toma este tipo de muestra para ver si el paciente está colonizado o está infectado. El otro tipo de muestra que también se puede realizar para saber si el paciente está colonizado o infectado es a través de la piel o de heridas, ya sean por úlceras por presión, sitios de catéter o drenajes previa consulta con el servicio de microbiología. ¿Por qué previa consulta con el servicio de microbiología? Porque por ahí cuando el paciente comienza con fiebre y no sabemos bien el foco o el origen de esta fiebre, si le queremos tomar una muestra de una úlcera por presión, generalmente estas úlceras son siempre una superficie, es decir, una muestra sucia, ¿sí? De los cuales generalmente nos va a salir la muestra contaminada. ¿Por qué? Porque es una herida que está totalmente sucia. Siempre se le consulta el servicio de microbiología, se le explica las características de este tipo de herida y vemos qué nos recomiendan ellos realizar. Si nos recomiendan realizar la toma de muestra o no. En caso de que el servicio de microbiología nos digan que sí, tomemos la muestra, ellos nos explican técnicamente cómo debe ser el tipo de muestra y qué debe contener el pedido médico para qué tipo de germen, para que ellos coloquen el reactivo correspondiente y busquen el tipo de germen. ¿Sí? A través del catéter venoso central, si estamos sospechando de una bacteriemia asociada al catéter venoso central, si se observa que el sitio de inserción está rojo, está endurecido, tiene calor a la palpación, el paciente está con fiebre, vamos a pedir o vamos a solicitar una rotación de vía central con toma previa de hemocultivos y toma de punta de cáter, para saber si realmente es una bacteriemia asociada a catéter venoso central o no. ¿Sí? Estos tipos de muestras son muy importantes para detectar oportunamente si el paciente es portador o no de un germen multiresistente, si está colonizado o si está infecto. Las características del paciente adulto. ¿Qué características vamos a tener en cuenta de un paciente que está en unidad de cuidados críticos de adulto en cuanto a lo que es control de infecciones? Vamos a tener en cuenta la inmunosupresión, si el paciente está por enfermedades de base o tratamientos prolongados. Vamos a valorar también si el paciente está en estado de shock, si está cursando una sepsis o si tiene una falla multiorgánica. Vamos a valorar también las comorbilidades crónicas de este paciente, si es un paciente que tiene antecedentes diabetes, si tiene EPOC, si tiene insuficiencia renal o hepática. Estos tipos de comorbilidades, estos tipos de inmunosupresiones son muy importantes a la hora de diagnosticar una infección asociada a los cuidados de la salud. ¿Por qué? Porque son componentes que nos ayudan en contra al que el paciente se nos infecta, ¿sí? Por eso es donde más cuidados debemos presentar para evitar que el paciente contraiga una infección, más teniendo en cuenta estas características. Las condiciones del entorno de cuidados que vamos a tener con el tipo de pacientes, vamos primero a valorar su estadía prolongada en la unidad de cuidados críticos de adultos. Recordemos que mientras más tiempo permanezca el paciente internado en una unidad de cuidados críticos de adultos, más riesgo a contraer el microorganismo multiresistente tiene, ¿sí? La alta exposición a procedimientos invasivos, si es un paciente que está con ventilación mecánica, con catéter venoso central, con catéter urinario, con drenajes, con accesos quirúrgicos, son todas puertas y ventanas que se pueden abrir por donde puede ingresar el microorganismo y ocasionarle una infección, ¿sí? Recordemos que el microorganismo multiresistente siempre está buscando un sitio de entrada por donde ingresar, es decir, un medio invasivo por donde ingresar hacia el paciente y ocasionarnos una infección. Por eso es muy importante cumplir con los paquetes de medidas, cumplir con higiene de manos, cumplir con todo lo que es la higiene hospitalaria del entorno del paciente, ¿sí? Que luego más adelante lo vamos a hablar un poquito. Son todas pequeñas acciones que hacen que el paciente evite contraer una infección asociada a los cuidados de la salud, ¿sí?
Los factores de riesgo más específicos para contraer estas infecciones asociadas a los cuidados de la salud en los pacientes en unidad de cuidados críticos de adultos, vamos a tener en cuenta la colonización por germen multiresistente, realizando los hisopados en búsqueda de el uso prolongado o empírico de antibióticos de amplio espectro, el uso prolongado de estos antibióticos sin tener el germen aislado es muy importante también porque si los médicos intensivistas comienzan el tratamiento empírico de antibióticos de amplio espectro, lo que sin tener el germen aislado, lo que vamos a ocasionar es la multiresistencia a este tipo de antibióticos hasta tener el germen correctamente aislado, ¿sí? Es la lucha que tienen de manera diaria los médicos infectólogos con los médicos intensivistas a la hora de indicar o de administrar este tipo de antibióticos sin tener el germen aislado previamente. ¿Bien? Lo otro que vamos a tener en cuenta es el incorrecto manejo de medios invasivos. ¿Qué nos referimos con esto? El incumplimiento de paquetes de medida, tanto para los cuidados de accesos venosos periféricos, accesos venosos centrales, el uso incorrecto de colocación y mantenimiento de sonda vesical, de colocación y mantenimiento de ventilación mecánica respiratoria, ¿sí? La baja adherencia y higiene de manos. La higiene de manos, como bien nombramos la clase anterior, es una de las acciones más importantes de menor costo y las más eficaz para prevenir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. El uso incorrecto de los elementos de protección personal. Si tenemos un paciente que está en precauciones de contacto y no utilizamos los elementos de protección personal de manera correcta, podemos hacer contaminación cruzada, ¿sí? Y ocasionar un brote dentro de una unidad de cuidados críticos de adultos. La incorrecta higiene hospitalaria también, si tenemos una incorrecta higiene hospitalaria en lo que es la limpieza y desinfección de superficies de alto toque dentro del entorno sanitario, también es un riesgo alto a que el paciente contraiga una infección asociada a los cuidados de la salud, ¿sí? Son todos bloquecitos, son todos ítems de los cuales son muy importantes para lograr que el paciente, para evitar que el paciente se nos infecte. Las principales acciones para prevenir las infecciones de los cuidados de la salud, como bien nombramos anteriormente, es la higiene de manos, la limpieza y desinfección correcta de dispositivos biomédicos, todo lo que es higiene hospitalaria, el uso correcto de colocación y remoción de elementos de protección personal. ¿Sí? Tipos de infecciones asociadas a los cuidados de la salud tenemos dentro de un cuidado crítico de adultos, tenemos lo que son las infecciones respiratorias, son las neumonías asociadas a ventilación mecánica, es la tasa más elevada a nivel nacional. Estos datos son brindados por el sistema Vida. El sistema Vida es un sistema de vigilancia de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud a nivel nacional, de los cuales muchos hospitales de la nación cargan datos para tener estas tasas de infecciones. ¿Sí? Por ejemplo, el Hospital Raúl Ángel Ferreira carga los datos al sistema de vigilancia vida y se compara a nivel nacional con otros hospitales las tasas de las infecciones. Bien. Las infecciones urinarias asociadas a sonda vesical y las infecciones asociadas a catéter venoso central. Cada infección tiene sus criterios epidemiológicos para definir si el paciente tuvo o no tuvo una infección asociada a los cuidados de la salud de acuerdo al factor de riesgo. ¿Sí? Las enfermeras en control de infecciones lo que realizamos es una tarea epidemiológica en tener y ver, tener en cuenta estos criterios para saber si realmente son infecciones asociadas a los cuidados de la salud o no. Por ejemplo, en lo que son infecciones respiratorias, en lo que son las neumonías, que tenemos en cuenta las ESIS para poder diagnosticar este episodio de infección. Lo que vamos a tener en cuenta en las ESIS es si el paciente está intubado y desde cuándo tiene colocado ese tubo endotraqueal el paciente. Vamos a tener en cuenta si el paciente está con fiebre, vamos a tener en cuenta los cambios de características de las secreciones del paciente, vamos a tener en cuenta el cumplimiento de paquetes de medidas de este paciente, vamos a tener en cuenta la placa de tórax de este paciente, si al inicio, es decir, si a la entrada a la terapia intensiva se le realiza una placa
y luego comienza con signos y síntomas de una posible neumonía y le realizan otra placa, lo que vamos a observar la GESI es si hubo o no hubo nuevos infiltrados en estas placas, si el infiltrado fue bilateral o unilateral. Estos criterios siempre se tienen en cuenta con el jefe médico de la unidad de cuidados críticos de adultos y la médica o el médico de infectología, ¿sí? Para diagnosticar una neumonía asociada a ventilación mecánica. Generalmente las neumonías asociadas a ventilación mecánica son las infecciones en donde más tiempo le llevan a la ESI de manera interdisciplinaria diagnosticarlas. ¿Por qué? Porque por ahí el paciente ya ingresa con una neumonía dentro de la unidad de cuidados críticos de adulto, entonces es más complicado diagnosticar si el paciente contrajo la neumonía dentro del hospital o fuera del hospital, ¿sí? Cuando ingresan ya con un diagnóstico de neumonía de base. Por eso siempre este criterio de neumonía se trata de manera interdisciplinaria. En cuanto a las infecciones urinarias a sonda vesical, esta es un poco más fácil porque lo que valoramos nosotros primero es que el paciente tenga la sonda vesical más de 48 horas, comience con signos y síntomas posibles de una infección urinaria, ya sea por el recuento de glóbulos blancos en orina, por si el paciente presenta fiebre y si tuvo o no tuvo recambio de catéter urinario dentro de las 48 horas de haber colocado la primera sonda vesical, ¿sí? Que se recomienda que para la toma de muestras de otros cultivos no se indique el recambio de sonda vesical porque mientras más indicamos el recambio de sonda vesical, más expuesto está el paciente a contraer una infección. ¿Por qué? Porque manipulamos muchas veces de manera incorrecta todo lo que es el tracto urinario. Mientras más manipulaciones tengamos en el tracto urinario, más se predispone el paciente que contraiga una infección urinaria. Por eso, las muestras de urocultivo, lo que nosotros recomendamos es que sean con técnica limpia a través de punción, ¿sí? Y no con el recambio de sonda vesical. Si el paciente tiene una sonda vesical siliconada, no es necesario el recambio hasta dentro de los 30 días. Y si el paciente tiene colocada una sonda vesical común y corriente, lo que se recomienda es que se cambie a partir del séptimo día. Esto siempre se va trabajando mucho con el equipo de terapia intensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el paciente comienza con fiebre, lo primero que asocian los médicos o el enfermero de la terapia intensiva es asociado a sonda vesical porque tiene colocada una sonda vesical. Sí, pero también tiene colocado una vía central, también tiene colocado drenajes, también tiene colocado un tubo endotraqueal. Si la sonda vesical está colocada dentro de las 48 horas, no es necesario el recambio, ¿sí? Y la muestra de urocultivo puede ser tomado a través de una punción para evitar el recambio. Si la sonda vesical común y corriente, que creo que es la Naloton, tiene una cierta cantidad de días superando el séptimo y el octavo día, y el paciente no cuenta con otro factor de riesgo colocado y solamente tiene colocado esta sonda vesical, ahí sí se recomienda el cambio y la toma de urocultivo. Pero si no, no es necesario el cambio. Y en cuanto a las infecciones asociadas a catéter venoso central, lo que hablamos hace un ratito en la diapo anterior, si el paciente comienza con fiebre, con elevación de glóbulos blancos, de glóbulos rojos y demás, se asocia que puede ser la vía central siempre y cuando el sitio de inserción esté enrojecido, esté endurecido, tenga carga de repalpación y posiblemente estemos cursando una bacteriemia asociada a catéter venoso central. Lo que se va a recomendar es el retiro inmediato de este factor de riesgo y tomar muestras de hemocultivo previo al retiro del catéter venoso central. ¿Ya? ¿Qué tenemos en cuenta en las ESIS de manera epidemiológica? Es si el hemocultivo es positivo para Staphylococcus, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Aurimecino resistente y la punta de catéter está asociada al mismo germen, al Staphylococcus aurimecino resistente, y si estamos en una bacteriemia asociada al catéter venoso central. Pero si el hemocultivo me dio un tipo de germen y la punta de catéter me dio otro tipo de germen, no se asocia a bacteriemia asociada al catéter venoso central. Siempre para asociar al diagnóstico epidemiológico de una bacteriemia asociada al catéter venoso central, tenemos que tener el mismo tipo de germen, tanto en hemocultivo como en punta de catéter.
Si no tenemos el mismo germen, no se asocia a un episodio de infección de vía central. Los agentes más comunes que vamos a encontrar en las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, en lo que es neumonía asociada a ventilación mecánica, pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter pneumoniae multiresistente, Klebsiella neumonía. ¿Qué factor de riesgo vamos a tener en cuenta? Que el paciente tenga una intubación prolongada de bastantes días, la aspiración y higiene oral, que la higiene oral sea deficiente, por eso es muy importante cumplir con el paquete de medida de ventilación mecánica, observar que el paciente tenga su elevación de cabecera elevada a 45 grados, que se realice el control de la presión del manguito mediante el manómetro, que se cumplan con todos los momentos de higiene de manos, que se realice higiene bucal con blackouts, que la boca esté siempre visiblemente limpia, que la sujeción del tubo sea de manera correcta. En cuanto a bacteriemias asociadas a catéter venoso central, los tipos de gérmenes más comunes que podemos encontrar es el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus coagulasa negativa, enterobacterias. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El uso prolongado del catéter, la manipulación frecuente, cumplir con el paquete de medidas de vía central. En este caso, que vamos a observar que el sitio de inserción esté siempre visiblemente limpio, que el apósito transparente esté fijado en todos sus extremos, que no esté tapado el sitio de inserción, si no, no podemos valorar cómo es el estado del mismo, respetar los momentos de higiene de manos. Lo otro que vamos a tener en cuenta previo a administrar medicación es realizar desinfección de la llave de 3 vías, de 5 a 10 segundos con una gaseta embebida en alcohol 70 para realizar una limpieza y una desinfección correcta y luego administrar una medicación. En cuanto a infección urinaria asociadas al catéter urinario, ¿qué gérmenes más comunes encontramos? La Escherichia coli, la Klebsiella, el Enterococcus. ¿Qué factor de riesgo? El cateterismo prolongado. ¿A qué nos referimos con esto? A que el paciente tenga colocado por muchos días el catéter urinario permanente, una falta de técnica aséptica. Lo que vamos a tener en cuenta, como yo les mencionaba anteriormente, es evitar la toma de hidrocultivos con recambio de sonda, cumplir con el paquete de medida del catéter urinario. Lo que vamos a observar que el catéter urinario esté correctamente colocado, que el catéter urinario esté fijado en la cara interna del muslo, que la bolsa colectora de orina no cumpla con el nivel total de capacidad, solamente tiene que estar llena en las 3/4 partes y descartarla, tener en cuenta todos los momentos de higiene de manos. Y las otras infecciones que vamos a encontrar también son las infecciones en el sitio quirúrgico. Este tipo de agente más común, o de microorganismo que más común vamos a encontrar en las infecciones en sitios quirúrgicos, es el Staphylo aureus, las enterobacterias, la pseudomonas. ¿A qué factores de riesgo se va a exponer el paciente? Cirugías prolongadas, vamos a tener en cuenta lo que es la profilaxis antibiótico inadecuada, la incorrecta curación de las heridas. Muchas veces lo que se observa es que en muchas instituciones no existe un documento institucionalizado en los cuales nos indiquen cómo curar el tipo de herida, qué tipo de producto utilizar, si es una técnica limpia, si es una técnica aséptica, si es una técnica estéril. ¿Por qué? Porque generalmente las heridas quirúrgicas, quienes realizan las curaciones son los cirujanos que han llevado a cabo el tipo de cirugía, ¿sí? Aquí enfermería, en muchos lugares, no interviene en esa acción porque directamente lo realiza o el médico cirujano o el médico residente, ¿sí? Pero sí entramos en esta problemática en los cuales no existe un documento que esté escrito y nos digan de cómo o con qué productos se debe realizar y con qué técnica estas curaciones. Estas son las tasas de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud a nivel nacional, son las tasas que nos brinda el sistema Vida y como podemos observar, la barra azul son las neumonías asociadas a ventilación mecánica, es la tasa más elevada que tenemos a nivel nacional.
La barra color roja nos indica las bacterias asociadas a catéter venoso central, que es la segunda tasa que nos sigue. Y la tercera tasa que nos sigue son las infecciones asociadas al tracto urinario mediante catéter urinario, ¿sí? Lo que ustedes van a observar abajo es un cuadrito en los cuales nos indica el número de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, los procedimientos días por 100 y la tasa de infecciones asociadas a los cuidados de la salud por 1000 días pacientes, ¿sí? Como podemos observar, las tasas de las infecciones de neumonía asociada a ventilación mecánica por 1000 días paciente es de 15,27 y la más elevada a nivel nacional. En cuanto a microbiología y las estrategias activas, ¿sí? Para detectar de manera oportuna las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, es la importancia de la vigilancia oportuna de los tipos de muestras para diagnosticar estos tipos de infecciones, ¿sí? La identificación temprana de gérmenes portadores, de portadores de gérmenes multiresistentes y el circuito de notificación microbiológica al equipo de control de infecciones. Esto es muy importante, la participación que tiene microbiología con las ESIs. ¿Por qué? Porque ellos diagnostican en primera instancia de acuerdo al tipo de microorganismo que tienen aislado y nos avisan de manera inmediata para colocar en manera oportuna al paciente en precauciones de contacto y evitar tener un brote dentro de la institución. Las estrategias para la prevención, como bien nombramos anteriormente, es higiene de manos, tener en cuenta siempre las precauciones estándar, la limpieza y desinfección de elementos, higiene hospitalaria. ¿A qué hago referencia con limpieza y desinfección de elementos? Si el paciente se encuentra en precauciones, debe tener sus elementos personales, ya sea para control de signos vitales, el termómetro, el tensiómetro, el estetoscopio, el glucómetro. Pero en muchas instituciones no cuentan con todos estos elementos por unidad de paciente que se encuentren precauciones. Entonces, lo que es limpieza y desinfección de estos elementos es muy importante si ustedes lo van a compartir con pacientes que no están en precauciones para evitar que el paciente que no esté en precauciones contraiga un microorganismo multiresistente, ¿sí? ¿Con qué producto podemos hacer esta limpieza y desinfección? Con alcohol del 70% o monoprosulfato de potasio, que es el Biodex, ¿de acuerdo? El desinfectante que utilice la institución. Pero estos son los más frecuentes y los más baratos, y los pueden utilizar para limpieza y desinfección. El uso de antibióticos, sí, que sea de manera apropiada y resistencia, son estrategias que se implementan a través de una gestión adecuada del uso de antibiótico-terapia. El PROA, sí, el PROA es un programa de control de antibióticos de amplio espectro, que la mayoría de las instituciones cuentan con este programa, en donde se realiza de manera activa la vigilancia de estos antibióticos. Lo hace el médico o la médica de infectología que está a cargo de este programa y lo lleva a cabo mediante reuniones mensuales que realizan junto con el equipo de microbiología y junto con el personal de farmacia para ver durante el mes cuáles fueron aquellos antibióticos que mayor consumo obtuvieron dentro de la unidad de cuidados críticos de adulto y ver si realmente fue un tratamiento dirigido, fue un tratamiento empírico y justificar el uso correcto de estos antibióticos. ¿Para qué? Para prevenir la resistencia, ¿sí? Y el desafío del uso prolongado en pacientes críticos es un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque el paciente al estar cursando un shock séptico, al estar inmunocomprometido y al tener que usar este tipo de antibióticos de amplio espectro y no poder retirárselo de manera oportuna, hace que generen la microresistencia de las bacterias. En cuanto a manejo de dispositivos invasivos, la aplicación de paquetes de medidas de manera obligatoria, todo lo que es paquetes de medida de catéter urinario, catéter venoso central, ventilación mecánica, el acompañamiento de la ESI, a observar procesos, mejoras continuas. ¿Por qué el acompañamiento de la ESI? La ESI tiene un ojo clínico bien entrenado en cuanto a la colocación de estos factores de riesgo, ¿sí?
Entonces, ¿cómo trabajamos nosotras de manera institucional? Es que el jefe médico, jefe de enfermería, avise de manera inmediata a la ESI, previa colocación de un catéter urinario, previa colocación de un catéter venoso central. Y en cuanto a la que es intubación, para ver y observar la intubación en un paciente que esté crítico, es más difícil. ¿Por qué? Porque es un paciente que se complica en el momento y la acción es rápida. Pero sí también se tiene en cuenta la ventilación mecánica en el paciente crítico. Lo otro que tenemos en cuenta es la educación continua a todo el personal. La importancia de capacitación en técnicas de asepsia, en tener documentos escritos y procedimientos invasivos. Esto es todo lo que es protocolos en cuanto a la colocación y mantenimiento de catéter venoso central, de vía de catéter urinario, de ventilación mecánica. Fomentar el trabajo en equipo y la comunicación efectiva entre todos los profesionales de la salud. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a fomentar el trabajo en equipo y la comunicación efectiva en cuanto a la ESI observa una infección asociada a los cuidados de la salud, avisa de manera inmediata al jefe de enfermería o al equipo de enfermería de la unidad de cuidados críticos de adultos, al equipo médico, y se trabaja de manera conjunta en ver qué acciones o qué oportunidades de mejora podemos implementar para evitar que los pacientes se nos infecten dentro de la unidad de cuidados críticos de adultos. Lo otro que tenemos en cuenta es paciente que está en precauciones de contacto por germen multiresistente y se va de alta. ¿Sí? El enfermero o la enfermera de cabecera a cargo de ese paciente es quien le avisa de manera inmediata a la ESI que este paciente se va a ir de alta. La ESI interviene de manera inmediata a la unidad del paciente y realiza todo lo que es una capacitación incidental en cuanto a limpieza y desinfección de dispositivos biomédicos que están dentro de la unidad del paciente, y realiza todo lo que es la educación en cuanto a higiene hospitalaria y al personal de mucamas. Lo que tenemos en cuenta en cuanto a la planificación de mejoras continuas son la realización de auditorías regulares del servicio de control de infecciones, el uso de indicadores de calidad y su seguimiento, y estrategias para mejorar las tasas de infecciones. ¿Sí? Todo de manera conjunta, pensar qué oportunidades de mejoras podemos implementar para evitar que los pacientes contraigan infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Lo otro que tenemos en cuenta también es la vigilancia activa en la enfermería en cuanto a signos de infección y cuidados de dispositivos, terapistas y médicos en indicación de medios invasivos y uso adecuado de antibióticos. Recordemos que el factor de riesgo que tenga colocado el paciente, mientras menos tiempo lo tenga colocado, menos posibilidades de contraer una infección asociada a los cuidados de la salud tiene el paciente. ¿Sí? Infectología y control de infecciones en la educación en cuanto a auditorías y vigilancia se realiza de manera conjunta con el enfermero o la enfermera a cargo de los pacientes que están en precauciones de contacto y los que no también, ¿sí? Porque es una vigilancia tanto activa como pasiva. No solamente control de infecciones vigila el paciente que está en precauciones, sino también el paciente que no está en precauciones para evitar justamente que contraiga un germen multiresistente. En cuanto a higiene hospitalaria, la limpieza terminal y diaria de unidades es fundamental. Es el otro pilar fundamental para evitar las infecciones de los cuidados de la salud, es la higiene hospitalaria. Tener en cuenta el tipo de precaución, el desinfectante a utilizar, realizar de manera conjunta auditorías de limpieza, la clasificación de equipamiento de todo lo que es limpio y todo lo que es sucio, la aplicación de un documento correcto de lo que es higiene hospitalaria, aplicar el checklist de limpieza. El checklist que nosotros utilizamos en la institución es un checklist que realizó el CDC, y de acuerdo a los ítems de lo que realizó el CDC, es lo que nosotros observamos en cuanto a lo que es higiene hospitalaria. La limpieza de los office, la limpieza de los mobiliarios. Es muy importante determinar una frecuencia de limpieza de los office en donde se almacena medicación, y limpieza de mobiliarios en donde se almacena todo lo que son los productos descartables. ¿Sí? ¿Cómo se realiza el control?
de la limpieza en las unidades de los pacientes. Las ESI lo realizamos mediante la aplicación de un sello con tinta invisible, en donde se realiza el sellado de superficies de alto toque dentro de la unidad, que llamamos superficies de alto toque, las superficies más tocadas, tocadas, altamente tocadas por todo el personal. Ya sea el picaporte interno o externo de la unidad, el monitor, las bombas de infusión, el respirador, la baranda de la cama, las manivelas, el control remoto de la cama, el sillón y demás. Previo a que el paciente se retire de alta, ingresa en la ESI, realiza las marcaciones de todas estas superficies y luego de la limpieza ingresa en la ESI a controlar mediante una linterna con luz ultravioleta. Controla todas las superficies selladas y si el sello no está, significa que la mucama realizó la limpieza correcta de esa superficie. Y si el sello está, significa que la superficie está sucia, ¿sí? Es allí cuando la mucama debe realizar la limpieza total nuevamente de la unidad. Eso por un lado. Por el otro, lo otro que se realiza también es la observación directa del personal de limpieza, cómo realiza la limpieza en la unidad de este entorno de paciente. Y lo otro que se utiliza son hisopados de superficie. Se realiza una frotación sobre la superficie luego que el personal de limpieza ya limpió, por ejemplo, de la baranda de la cama. Es un hisopo que en su parte superior cuenta con una molécula, que es la molécula del neosina trifosfato. Esta molécula lo que contiene es un líquido que determina si la superficie está limpia o está sucia. Entonces, previo a realizar la fricción sobre la superficie, se coloca el hisopo en su envase, se rompe esta molécula y se coloca dentro de un aparato que se llama luminómetro. El luminómetro demora de entre 10 y 15 segundos en procesar los resultados y nos arroja un resultado. El resultado nos tiene que dar de 0 a 10 unidades de luminiscencia. Si nos da más de 10, significa que la superficie está sucia. Y si nos da menos de 10, significa que la superficie está limpia. El campo de la ESI en unidad de cuidados críticos de adulto es realizar una vigilancia en cuanto a indicadores de proceso, realizar auditorías de paquetes de medida, intervenciones en el momento, medición de las adherencias de los paquetes de medida, ya sea tracto respiratorio, tracto urinario, dispositivos intravasculares. Se lleva a cabo datos del cumplimiento de paquetes de medida, ¿sí? De todas las instituciones. Se lleva a cabo también mediante presentación y retroalimentación de las tasas de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, de lo que hablábamos anteriormente, la tasa del uso de factor de riesgo, ¿sí? Nosotros que observamos mensualmente es cómo viene en cuanto a la tasa de uso de catéter venoso central, de catéter urinario y de ventilación mecánica. Y si observamos en el mes que alguna de estas tasas se va disparando, actuamos de manera oportuna para detectar oportunidades de mejora y ver por qué se están disparando las tasas. El manejo de sistemas de vigilancia y otras tecnologías, como por ejemplo la creación de tableros de control. Llevamos a cabo todo lo que es la matriz de riesgo de la unidad de cuidados críticos de adultos, encuestas de conocimiento de todo el personal para saber cómo estamos y para prevenir las infecciones de los cuidados de la salud dentro de la unidad de cuidados críticos de adultos. Auditorías de adherencias, todo lo que es política de desinfección de superficies, adherencia a higiene de manos, adherencia a las políticas de las precauciones. Todo esto es muy importante, son indicadores muy importantes que llevamos a cabo la ESIS dentro de la unidad de cuidados críticos de adultos para prevenir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Estos son forms que se realizan de manera diaria para llevar a cabo estos procedimientos y tener en cuenta todo lo que es higiene de manos, adherencia a precauciones y demás para prevenir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Estas son las auditorías que lleva a cabo el Servicio de Control de Infecciones dentro de la unidad de cuidados críticos de adultos en cuanto a adherencias a paquetes de medida. Se realiza también una retroalimentación con los distintos servicios mediante reuniones interdisciplinarias para desarrollar estrategias, identificar brotes, desarrollar planes estratégicos,
llevar a cabo simulacros frente a situaciones de contingencia, responsables de llevar a cabo las intervenciones correspondientes dentro de la institución, pero esto no implica que sea quien realice las actividades, por eso siempre hablamos de que todas las actividades que se llevan a cabo se realicen de manera interdisciplinaria. Y para finalizar, cada paso que damos con conciencia es una barrera más que le ponemos a la infección. El control está en tus manos, las manos limpias salvan vidas. Bueno, chicos, si tienen alguna duda, se lo comunican a la licenciada Manrique. Me es complicado hacer estas clases cuando no tengo público presente porque no sé si tienen dudas en el momento o no, pero bueno, si tienen dudas se lo comunican a la licenciada Manrique. Espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias.